Antes de empezar, quiero hablarte directamente de tu vida, de tu casa, de tu familia. Que el Espíritu Santo visite tu hogar ahora mismo, trayendo consuelo donde hay dolor, protección para quienes amas y fe donde el miedo ha intentado entrar. Escuchen atentamente este testimonio. No es solo una historia, es un llamado, es una respuesta del cielo a corazones cansados, confundidos y hambrientos de algo real. No importa cómo llegaste aquí, ya sea por casualidad, por curiosidad o por desesperación, debes saber esto: Dios quiere hablarte hoy. Así que abre tu corazón, vacía tu mente de distracciones, y simplemente recibe, porque lo que estás a punto de escuchar no es una opinión, no es un discurso religioso, es una advertencia, una revelación, y quizás, la respuesta que tu alma lleva años buscando. Durante años de mi vida, caminé con un vacío que ni siquiera los demás percibían. Y lo peor de todo, en el fondo, creía que todo estaba bien. Al fin y al cabo, tenía un título, un buen trabajo, una vida que muchos considerarían estable, pero en el fondo, reinaba el silencio, un silencio frío, donde Dios no era bienvenido. Era una mujer de ciencia, criada para creer solo en lo comprobable. Fe, para mí, era para los débiles. Oh, como mucho, un escape emocional. Crecí en un hogar donde la religión era una costumbre dominical, nada más. Poco a poco, cambié los valores espirituales por fórmulas, teorías y estadísticas. Me convertí en un firme defensor del ateísmo. Si alguien intentaba hablar de Jesús, cambiaba de tema. Si alguien decía que Dios había hecho algo, me burlaba. En el fondo, no odiaba a Dios, simplemente pensaba que no existía, y si existía, desde luego no le importaba. Pero lo que no sabía, y hoy lo sé con cada célula de mi cuerpo, es que incluso cuando le damos la espalda a Dios, Él nunca nos da la espalda. Mi vida estaba a punto de ser truncada, y fue precisamente en este abismo entre la razón y la eternidad que Jesús decidió encontrarme, no por méritos, sino por misericordia, y me mostró algo que ningún libro de texto académico jamás enseñaría: que la verdad tiene un nombre, y ese nombre es Jesús. Todo comenzó una mañana cualquiera en Valparaíso, Chile. Regresaba en bicicleta de un sendero cuando me sorprendió un coche a toda velocidad. El impacto fue brutal. Sentí que mi cuerpo caía al suelo y, en cuestión de segundos, todo se oscureció. No grité, no pensé, no entendí. Fue como si me hubieran arrebatado el tiempo. Y allí, sobre ese asfalto frío y sucio, la muerte llamó a mi puerta. Pero no era el final, era el principio. Mientras los paramédicos entraban a toda prisa, mientras mi cuerpo era trasladado al hospital, me sentía cada vez más ligero, como si mi espíritu se liberara del peso de mi carne. Vi rostros desesperados, pero todo en mi interior estaba en paz. Por primera vez, sentí que no estaba solo. Por primera vez, sentí que alguien me conocía por dentro, y esa persona tenía una mirada en sus ojos que jamás olvidaré. Sí, hermanos, morí. Mi corazón se paró. Los médicos me declararon en bancarrota, pero mi alma sobrevivió, y en el momento en que crucé ese velo invisible entre esta vida y la siguiente, descubrí algo que lo cambió todo. Jesús no es una idea ni una doctrina, es real. Y me estaba esperando. Cuando mi espíritu abandonó mi cuerpo, no hubo desesperación, no hubo gritos ni miedo. Fue extraño, porque la lógica dictaba que debía estar aterrorizada, pero en ese momento, sentí una paz indescriptible. No era una paz como la que buscamos aquí, silenciosa y fugaz. Era una presencia viva y envolvente, como si los brazos de alguien mucho más grande me llevaran. Miré hacia abajo y vi a los médicos corriendo de un lado a otro, dándome descargas, intubándome, intentando que volviera, y, sin embargo, en lo más profundo de mí, tenía una certeza: iba a casa. Pero, ¿qué clase de hogar era este, si toda mi vida había negado cualquier existencia espiritual? Fue entonces cuando algo empezó a suceder. Un resplandor,
una luz tenue, apareció en la distancia. No era una luz física, era una luz que hablaba directamente al alma, una luz que decía, estoy aquí. Caminé, o mejor dicho, me guié por esta luz, cruzando un espacio indescriptible. Era como si estuviera entre dos mundos, y entonces, sin darme cuenta, me encontraba en un lugar completamente diferente. No había paredes, ni techo, ni suelo, pero había una sensación de hogar, un aroma a eternidad. Los colores de ese lugar no existen aquí. Los árboles parecían cantar, el viento me acariciaba como una voz, y en ese instante, supe, yo estaba en el reino de Dios. Fue allí donde escuché su voz por primera vez, una voz que no llegó a través de mis oídos, sino a través de mi espíritu. Era dulce y firme, suave y soberana, me llamó por mi nombre. Sí, hermanos, Jesús me llamó por mi nombre, y cuando oí esto, todo el orgullo que había albergado durante años se desvaneció como polvo en el viento. Lloré como un niño perdido que, después de tanto tiempo, ha sido encontrado. Siempre he estado contigo, dijo, aun cuando no creías en mí. Esas palabras me atravesaron el alma como una espada. ¿Cómo pude vivir tantos años negando a aquel que me formó? ¿Cómo pude ser tan ciego ante tanto amor? No había juicio en su voz, no había condenación, había misericordia, había compasión, y había una invitación, vuelve y cuéntame lo que viste. En ese momento, todo cobró sentido, los momentos en que me libré de accidentes, las noches que lloré sin entender por qué, las veces que algo me impidió tomar malas decisiones. Era Él, siempre era Él. Incluso cuando dije que Dios era una invención humana, Él me preservó. Incluso cuando maldije en voz alta, Él me amó en silencio. Ahora lo entendí. La fe no es una ilusión. La fe es lo que sostiene el alma cuando el cuerpo ya no responde. Y fue por la fe, su fe en mí, que estuve vivo en ese momento. Perfecto. A continuación, continuamos con el capítulo 3 manteniendo la misma estructura, 6 párrafos de 16 líneas cada uno, con un tono cristiano y emotivo, basado en la experiencia analizada. Ahora profundizaremos en la experiencia espiritual con fuertes elementos de revelación, transformación y conexión con la audiencia. Capítulo 3. El cielo no necesita pruebas, necesita entrega. La presencia de Jesús en ese lugar era tan intensa que todo a su alrededor parecía inclinarse ante él. No hacía falta la luz del sol, pues su gloria lo iluminaba todo. Era como si cada átomo en esa habitación supiera quién era él. Y yo, una mujer que había pasado su vida negando la existencia de lo divino, estaba ahora allí, postrada ante el Rey del universo. No podía hablar, no podía pensar, solo podía sentir. Y lo que sentí fue amor, no un amor común, sino un amor puro y abrumador que me conocía por completo, incluso las partes que me ocultaba. Mientras estaba allí a sus pies, comencé a ver momentos de mi vida pasar ante mis ojos. No como recuerdos vagos, sino como escenas reales y vívidas, en las que podía sentir de nuevo lo que cada persona sentía por mí. Era como si estuviera dentro de sus corazones. Vi mis palabras lastimando a la gente, vi mi frialdad matando la esperanza de otros, vi mi orgullo alejando a la gente buena, y lloré mucho, porque entendí que mi incredulidad no me hacía neutral, me cegaba. Fue entonces cuando volví a escuchar la voz de Jesús: fuiste creado para amar. Estas palabras resonaron como un mandato a seguir. Fui creado para amar, y pasé años luchando contra ello. Pasé años defendiendo ideas que mataban la empatía, burlándome de la fe de quienes solo buscaban esperanza, y ahora, ante la verdad absoluta, solo me quedaba arrepentimiento, no el arrepentimiento del miedo, sino el arrepentimiento de haber perdido tanto tiempo lejos de aquel que siempre me esperó. La vida que consideraba racional era en realidad una vía de escape. Me escondí tras la ciencia para no admitir mi vacío. Usé el escepticismo como escudo para no lidiar con mis heridas. Y allí, ante Jesús, comprendí, el cielo no necesita pruebas.
El cielo exige rendición. La fe no se opone a la razón. La fe es lo que la razón por sí sola jamás puede alcanzar. Y por mucho conocimiento que hubiera acumulado, nada de eso me preparó para estar ante la presencia del Cordero. Jesús se acercó. Su luz era tan brillante que apenas podía mantener los ojos abiertos, aunque ya no estaba en un cuerpo, y aún así, se inclinó. Me tocó con ternura y dijo, «Eres mi hija». Fue la primera vez en mi vida que sentí una verdadera pertenencia. No era un título, era una identidad, un origen, una verdad eterna. No era producto de la casualidad, no era polvo cósmico, era una hija, y él, era mi padre, y en ese instante, algo cambió dentro de mí, una especie de sanación comenzó a ocurrir. Las heridas emocionales, las decepciones, las mentiras que la vida me había plantado, todo empezó a desvanecerse. Ya no estaba en el hospital, ya no estaba en la tierra, pero por primera vez, me sentí verdaderamente viva. Era como si la eternidad se revelara y dijera, este es tu hogar, aquí es donde te aman, aquí es donde te sientes completo. Mientras esa presencia maravillosa me envolvía, sentí como si todo lo que había experimentado en la tierra fuera pequeño, fugaz y demasiado frágil comparado con lo que estaba experimentando. El tiempo parecía no existir allí, era como si cada segundo durara una eternidad, y cada eternidad cupiera en una sola mirada de Jesús. No había dolor, no había miedo, no había pasado ni futuro, solo existía el ahora, y este ahora era sagrado, quería quedarme allí para siempre. Pero entonces Jesús me miró con una expresión que mezclaba amor y misión. Me dijo algo que me rompió el corazón. Volverás. Dudé, supliqué en silencio, no quería regresar. ¿Cómo podía dejar este lugar de paz para regresar a un mundo de dolor, duda, sufrimiento y presión? ¿Por qué me mostraría el cielo, y luego me enviaría de vuelta? Pero entonces, con su voz serena, terminó, volverás, porque hay muchos que necesitan oírlo. Esa frase me atravesó como una flecha. No se trataba de mí. Se trataba de los demás, de quienes, como yo, vivían sin propósito, de quienes decían ser fuertes, pero por dentro se desmoronaban. Jesús me hizo comprender que mi vida no era solo mía, que mi dolor, mi escepticismo e incluso mi regreso, todo esto serviría para que otros también pudieran tener un encuentro con Él. En ese momento, comprendí lo que es un llamado. No se trata de un ministerio en el púlpito ni de un letrero en la iglesia. El llamado es vivir de tal manera que tu existencia apunte a Dios. Y tenía un llamado, decirle al mundo que el cielo es real, que Jesús es real, que ama incluso a quienes lo niegan, y que su amor no depende de nuestra fe, sino de su naturaleza. Él es amor, Él es verdad, Él es vida. Aún así, mi alma se resistía, quería permanecer en el regazo del Padre, quería refugiarme en ese entorno donde todo tenía sentido. Regresar al mundo parecía injusto, doloroso. Pero Jesús dijo con ternura, estaré siempre contigo, y al oír eso, algo dentro de mí se rindió. Si Él estuviera conmigo, podría ir. Si Él caminara a mi lado, podría resistir. Y si una sola alma fuera alcanzada, valdría la pena. Fue entonces cuando empecé a sentir un tirón, como si mi cuerpo me absorbiera lentamente. La luz se desvaneció, el canto de los árboles se apagó, la brisa amainó. Y finalmente, los sonidos del hospital invadieron mis oídos, monitores, voces apresuradas, instrumental quirúrgico. Había vuelto, pero ya no era el mismo, y sabía que nunca volvería a hacerlo. Abrir los ojos fue como despertar de un sueño que no quería olvidar, pero esa habitación blanca, los tubos, el zumbido de las máquinas y el dolor físico me recordaron que estaba de vuelta en la tierra. Mi primera reacción no fue de alivio, fue de tristeza. Una tristeza tan profunda que apenas podía respirar. Quería gritar, pero no tenía fuerzas. Quería volver allí, a ese lugar donde Jesús me tocó, donde me llamaron hija, donde por fin me sentí en casa. Los médicos celebraron mi recuperación.
Dijeron que era un milagro, que había vencido a la muerte, pero no sabían que el verdadero milagro no era estar viva, sino haber conocido la eternidad. Me sentía atrapada, como si mi espíritu intentara adaptarse a una jaula. Mi cuerpo pesaba. Mis sentidos estaban confundidos. Las palabras humanas, demasiado pequeñas para explicar lo que me había sucedido. Durante los primeros días, intenté guardármelo para mí. Pensé que nadie lo creería. Después de todo, yo mismo nunca lo habría creído si alguien me lo hubiera dicho antes. Pero cuanto más callaba, más ardía mi alma. Era como si una llama se hubiera encendido dentro de mí y ahora ardiera para iluminar a otros. Necesitaba hablar, necesitaba contar, necesitaba obedecer el llamado de Jesús. Y cuando finalmente abrí la boca para compartir lo que había vivido, las reacciones fueron variadas. Algunos lloraron, otros rieron, algunos me llamaron loca, y otros se arrodillaron allí mismo, diciendo que necesitaban volver a Dios. Entonces comprendí que el testimonio no se trata de convencer, se trata de sembrar. Cada palabra que pronuncié fue una semilla, y fue el Espíritu Santo quien la hizo florecer. Regresar a la rutina fue uno de los mayores desafíos. ¿Cómo explicarles a las personas que veía árboles cantar? ¿Cómo describir un lugar donde el tiempo no existe y el amor tiene forma? ¿Cómo expresar con palabras una presencia que te atraviesa y te reconstruye? Era una mujer marcada, no por cicatrices físicas, sino por una revelación que ya no podía ignorar. Jesús me había encomendado una misión, y ya no podía vivir como antes. Poco a poco, aprendí a hablar con sencillez. Aprendí a no intentar convencer a nadie, solo a contar lo que viví, mostrar lo que cambió en mí, y lo que cambió fue todo, mi forma de mirar, escuchar, cuidar a la gente. Mi prisa disminuyó, mi compasión aumentó, y hoy entiendo. No solo me salvé de la muerte, me salvé de una vida sin propósito. Jesús me ha llamado a amar, a servir y a recordarle al mundo que el cielo es real, y está más cerca de lo que pensamos. Después de esa experiencia, nada parecía tener el mismo valor. Caminaba por las calles y veía a la gente de otra manera, sentía el peso del dolor en sus ojos, la prisa en sus pasos, la soledad en sus sonrisas. Antes, solo veía cuerpos ocupando espacio. Ahora, veía almas sedientas de algo más grande, y esta sensibilidad no provenía de mí. Fue Jesús mismo quien me dio una nueva mirada, un nuevo corazón. Me hizo comprender que detrás de cada rostro apresurado, hay una historia que espera redención. Recuerdo una tarde sentada sola en el parque, contemplando el cielo. El mismo cielo que antes había visto como un fenómeno físico, ahora era una pintura divina. Cada nube me recordaba que hay belleza incluso en las formas más inciertas. El viento me recordaba la voz de Jesús. Y el silencio ya no estaba vacío, estaba lleno de presencia, porque después de estar con él, supe que el mundo espiritual no era una fantasía, era más real que cualquier hormigón bajo mis pies. Las enseñanzas que recibí en ese lugar celestial no fueron teológicas. Jesús no me dio un libro ni una doctrina, me dio una conciencia, una comprensión sencilla pero profunda. Cada actitud tiene un peso eterno, cada palabra que sale de nuestra boca nutre o hiere, cada decisión que tomamos contribuye al reino, o lo perjudica. La vida no es neutral, se siembra luz o se siembra oscuridad. No hay término medio en el corazón de Dios. También empecé a comprender que el amor no es un sentimiento. Es acción, es decisión, es entrega, y que el amor verdadero significa permitir que te hieran sin buscar venganza, significa perdonar a quienes no lo merecen, significa ayudar sin esperar aplausos. Vi todo esto en la mirada de Jesús. No había acusación, solo compasión, y fue entonces cuando comprendí lo que es la gracia. Recibimos lo que nunca merecemos, solo porque Él nos ama más allá de lo que podemos comprender. Esta experiencia me enseñó a escuchar más, a juzgar menos, a buscar no ser escuchado,
sino ser un instrumento. Empecé a ver mis días como oportunidades. Cada mañana, una misión. Cada encuentro, una oportunidad para compartir la paz que he recibido. Y aunque todavía enfrento dificultades, ahora sé dónde está mi refugio. Jesús no forma parte de mi vida. Él es mi vida, y todo lo que viene después de Él es secundario. Mucha gente me pregunta si no tengo miedo de morir de nuevo, y respondo con tranquilidad, no, no tengo miedo. Porque he conocido a aquel que venció a la muerte, he visto su rostro, he escuchado su voz, he sentido su amor, y sé que cuando este cuerpo finalmente se canse, no será el fin, será un reencuentro, un regreso a casa, y hasta entonces, solo quiero ser fiel, fiel al mensaje, fiel al llamado, fiel a aquel que no me abandonó. Incluso cuando yo ya lo había abandonado, al principio, fue difícil compartirlo. Las palabras parecían insuficientes para describir todo lo que había vivido. Pero cuanto más hablaba, más me daba cuenta de que algo profundo estaba sucediendo. La gente empezó a llorar, a abrirse, a compartir heridas que habían ocultado durante años. Y, lo más importante, a preguntarse si Dios aún los veía. Era como si mi historia fuera el espejo que necesitaban para ver que aún había esperanza. Una joven se me acercó después de una conferencia y me dijo, esta semana pensaba quitarme la vida, pero algo me dijo que te escuchara, y en ese momento, todo cobró sentido. El regreso, el dolor, la resistencia, todo valió la pena para esa alma, porque Jesús no me envió de vuelta para ser aplaudida, sino para servir. Y cada testimonio compartido se convirtió en una semilla plantada en tierra seca, esperando el toque del Espíritu Santo. Comprendí que no necesitaba convencer a nadie, no necesitaba tener todas las respuestas, solo necesitaba ser fiel al mensaje. Y el mensaje era claro, Jesús es real, el cielo es real. Y sigue llamando a casa a los niños perdidos. Cada vez que contaba mi historia, sentía esa misma presencia envolviéndome, como si Jesús dijera, aquí estoy, Vera, habla, no tengas miedo, estoy contigo. La transformación no fue solo espiritual, se volvió práctica. Empecé a visitar hospitales y a orar con personas moribundas, y vi con mis propios ojos cómo corazones endurecidos se quebraban con solo mencionar el nombre de Jesús. Personas que vivían con miedo a la muerte ahora pedían conocerlo. Y dije, con toda la convicción del mundo, Él te espera, igual que me esperó a mí. Fue entonces cuando comprendí que el cielo no es un lugar lejano solo para el más allá. El cielo comienza cuando decidimos rendirnos aquí, cuando dejamos ir el control, el orgullo, las excusas, y nos rendimos. Jesús quiere manifestarse en la vida de las personas ahora, en su día a día, en su dolor, en su duda, en su ansiedad. Él quiere establecer su hogar, pero para eso, necesita espacio. Hoy, al mirar atrás, veo que Dios usó incluso mi incredulidad para cumplir un plan. Me permitió descender al valle de la muerte, no para destruirme, sino para reconstruirme. Y ahora, lo que una vez fue una herida se ha convertido en un testimonio. Lo que una vez fue frialdad se ha convertido en compasión. Lo que una vez fue silencio, ahora es una voz que clama en el desierto de muchos corazones. Jesús está vivo, y te ama, aunque aún no creas en Él. Antes de la experiencia, creía tenerlo todo bajo control. Pensaba que bastaba con el conocimiento, que estudiar cómo funciona el cerebro bastaba para comprender lo que llaman el alma. Pero ahora, después de lo vivido, entiendo que hay dimensiones que la ciencia no puede alcanzar, que hay dolores que la medicina no puede curar, y que hay un vacío que ningún diploma puede llenar. Solo Jesús puede tocar este lugar, solo Él puede reconstruir lo que se rompió desde dentro. Volver a mi rutina fue como aprender a caminar de nuevo. Mis viejos hábitos ya no tenían sentido, las conversaciones superficiales, los debates sin sentido, las distracciones que antes me ocupaban, todo eso ya no me servía. Quería sumergirme en lo eterno, quería aprender a amar como Jesús amó, y, sobre todo,
quería ser un instrumento de sanación, porque quienes han sido sanados por él ya no pueden callar. Mi fe, antes motivo de burla, ahora era el centro de mi vida. Y no una fe religiosa y ritualista, sino una fe viva, basada en la relación. Empecé a orar, no con palabras bonitas, sino con sinceridad. Empecé a leer la palabra, no como una obligación, sino como quien escucha la voz del amado. Cada versículo me confrontaba, me purificaba, me revelaba, y así, día tras día, Jesús me moldeaba de nuevo. Poco a poco, mi familia empezó a notar el cambio. Mis viejos amigos, tan escépticos como yo antes, se acercaron a mí con preguntas sinceras. Querían entender por qué hablaba, reaccionaba y vivía de manera diferente, y yo les dije, no soy yo, es Cristo viviendo en mí, porque la verdadera transformación no viene de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. No es una transformación espiritual, es una resurrección del alma. Claro, no todos lo aceptaron, algunos se alejaron, otros se burlaron, pero a mí no me importó, porque ahora sabía quién era, y, lo más importante, sabía de quién era. Jesús no solo me salvó la vida física, Él me devolvió mi identificación, me recordó que fui creada con un propósito, que soy hija, que fui llamada incluso cuando negué el amor, y que ahora, restaurada, puedo amar libremente. Esta reconciliación entre el corazón y la razón fue el mayor regalo. Sigo valorando el conocimiento, pero ahora comprendo que la sabiduría divina es mayor que cualquier lógica humana, y es esta sabiduría la que ha guiado mis pasos. Porque, al final, la ciencia puede explicar cómo muere el cuerpo, pero solo Jesús explica por qué vive el alma, y fue Él quien me devolvió la vida, no solo una vez, sino todos los días desde que regresé. Mucha gente piensa que, tras una experiencia como la mía, todo se vuelve fácil, que la fe se mantiene firme cada día y que los desafíos desaparecen, pero no fue así. Lo cierto es que, tras el impacto inicial, vinieron días de silencio. Días en los que me preguntaba si realmente lo había vivido o si mi mente me estaba jugando una mala pasada. Hubo noches en las que lloré, no porque extrañara el cielo, sino porque no sabía cómo vivir plenamente aquí en la tierra después de haber experimentado algo tan perfecto. Las dudas me asaltaron como oleadas. ¿De verdad fui llamado por Jesús? ¿Exagero? ¿Me creerán o se burlarán de mí? Y entonces el enemigo empezó a susurrar, te lo estás inventando. Todo esto fue una alucinación. Fueron días difíciles. Me sentía solo, confundido, como si la luz se hubiera apagado y estuviera tratando de encontrar mi camino en la oscuridad. Y fue en ese valle donde comprendí, la fe no se sostiene con recuerdos, se sostiene con la presencia. Aunque había visto el cielo, necesitaba aprender a vivir por fe, necesitaba elegir creer cada día, incluso cuando mis emociones me traicionaban. Jesús no quería que viviera basándome en la experiencia, quería que viviera basándome en la palabra. Así que comencé a orar con más intensidad, buscando no solo consuelo, sino también instrucción, y cuanto más me acercaba a Él, más cesaban los ataques, porque la luz disipa la oscuridad, siempre. Fue entonces cuando comprendí que el enemigo no teme a quienes simplemente creen, teme a quienes obedecen. Podría haberlo mantenido todo en secreto, podría haber vivido mi fe en privado, sin confrontaciones, sin exponerme, pero Jesús no me llamó a eso, me llamó a ser una voz. Y toda voz que porta la verdad, en algún momento, será confrontada. Ya no podía huir, el llamado era real, y fue costoso, pero valió cada lágrima. Aprendí que la fe madura no es la que no siente miedo, sino la que avanza incluso con miedo. No espera la confirmación del mundo, sino que responde al toque de Dios. Y cuando comprendí esto, encontré la paz de nuevo. No la paz de la experiencia mística, sino la paz de la certeza, Jesús está conmigo, incluso cuando no lo siento, incluso cuando no lo oigo, incluso cuando todo parece desmoronarse. Él es fiel. Hoy,
Miro hacia atrás y veo que esos días oscuros fueron necesarios. Fue en ellos donde crecieron mis raíces. Fue en el silencio que aprendí a confiar, y fue en el dolor que encontré verdadero consuelo, porque la fe no nace de milagros, nace de la intimidad. Y si algo me ha enseñado esta experiencia, es que Jesús no solo nos espera en el cielo, Él está aquí, ahora, conmigo, contigo, listo para restaurar, sanar, sostener. Solo se necesita un sí, y todo cambia, una vez que ves a Jesús. Ya no puedes vivir de la misma manera, ya no puedes fingir que todo es rutina, que el trabajo es solo una obligación, que las personas son solo coincidencias en el camino. Todo tiene un propósito, cada gesto tiene valor. Cada encuentro tiene el potencial de la eternidad. Empecé a ver mi vida como una misión, como una herramienta en las manos de Dios, y todo empezó a cambiar. Incluso lo que antes consideraba mío, empecé a tomar decisiones diferentes. Empecé a decir no a oportunidades que antes habría perseguido. El dinero, la fama, el estatus, nada de eso me seducía ya, porque había demostrado lo que realmente importa. Empecé a valorar el tiempo, la presencia y los detalles. Cambié los sermones por la escucha, cambié las críticas por la compasión, cambié el control por la entrega, y, sobre todo, empecé a pedirle a Dios una cosa sencilla: Señor, úsame. Y Él empezó a usarlo, en conversaciones inesperadas, en reuniones sencillas, en las filas del supermercado, una palabra aquí, una mirada allá, y de repente, alguien rompía a llorar diciendo: necesitaba oír eso, y no se trataba de mí, era Él, siempre era Él, Jesús obrando a través de mi disposición. Yo no era especial, simplemente era alguien que eligió obedecer, alguien que había muerto, y ahora vivía para un propósito mayor. Mi hogar cambió, mi forma de tratar a mi familia cambió, el perdón, que antes parecía imposible, ahora se sentía natural. Porque quienes han sido perdonados por Dios entienden que no tienen derecho a guardar rencor. Los conflictos que antes me quitaban la paz ahora se resolvían en el altar. Aprendí a orar antes de hablar, a escuchar antes de juzgar, a amar sin imponer condiciones. Y esto, hermanos y hermanas, es un fruto del Espíritu, es prueba de que Jesús realmente transformó el corazón. También comencé a servir más. Me relacioné con la gente común, con comunidades necesitadas, con los enfermos, y en cada rostro, vi el reflejo de la gracia que me había alcanzado. Comprendí que el servicio no es una obligación del creyente, es la identidad de quienes han conocido el amor. Jesús lavó los pies a sus discípulos, y ahora nos invita a hacer lo mismo. No importa el lugar, el título ni la apariencia, lo que importa es un corazón dispuesto. Hoy vivo con la certeza de que cada paso que doy puede ser la respuesta a la oración de alguien, que cada pequeño gesto puede ser la chispa que enciende la fe en el corazón de un hermano, e incluso en los días en que me siento débil, recuerdo lo que me dijo en esa dimensión eterna: estaré contigo todos los días. Esta promesa me sostiene, esta presencia me guía, y por eso sigo adelante, porque vivir con Jesús no es solo sobrevivir, es vivir de verdad. Desde el día que Jesús me tocó, algo dentro de mí empezó a latir de forma diferente: la urgencia, la claridad, la conciencia de que la vida es un respiro, de que cada respiro podría ser el último, y de que lo que hacemos aquí resuena en la eternidad. Las prioridades han cambiado, también las cargas. Lo que antes me preocupaba, ya no es tan valioso. Lo que antes ignoraba, ahora se ha vuelto precioso, porque cuando ves el cielo, entiendes, lo que realmente importa no es lo que tenemos, sino quiénes somos ante Dios. Comencé a vivir cada día como un regalo y como una misión, ya no con prisas ni ansiedad, sino con propósito. Aprendí a preguntar: Señor, ¿qué quieres de mí hoy? Y la respuesta no siempre llegaba con voz audible, sino con indicaciones amables: llamar a alguien, perdonar un viejo error, ayudar a un desconocido, orar por un vecino. Cosas pequeñas a los ojos humanos,
pero gigantescas a los ojos del cielo, porque nada es pequeño cuando se hace con amor. La eternidad se convirtió en mi luz guía, y esto incluso cambió mi forma de afrontar el dolor. Cuando pierdo a alguien, recuerdo que el fin aquí no es el fin de todo. Cuando paso por pruebas, recuerdo que nos espera una gloria. Cuando me hacen daño, recuerdo que Jesús también lo fue, y si Él aguantó, yo también puedo, no porque sea fuerte, sino porque ahora conozco mi destino final, y sé que vale la pena permanecer fiel hasta el final. Esta visión me hizo apreciar más a las personas. Cada alma es eterna, cada vida tiene valor, y ya no puedo pasar de largo con indiferencia ante quienes sufren, quienes desconocen la verdad, quienes siguen perdidos. Ya no puedo callar ante el dolor ajeno, porque he estado allí, he estado al otro lado, y he regresado con una certeza que grita en mi interior: Jesús quiere salvar, Jesús quiere sanar, Jesús quiere transformar, pero necesita mensajeros dispuestos. Fue entonces cuando tomé una decisión: aprovechar cada oportunidad para dejar un rastro de luz, ya fuera en una conversación, un video, un abrazo o incluso en silencio, que la gente vea a Cristo en mí, que no recuerden mi nombre, sino el suyo. Que no glorifiquen mi historia, sino al Dios que me rescató, porque todo lo que soy hoy es gracia, todo lo que tengo es suyo, todo lo que he experimentado fue por misericordia, y todo lo que venga será para la gloria de su nombre. Ahora entiendo por qué me envió de vuelta. No fue para que yo tuviera una segunda oportunidad solo para mí, fue para que, a través de mí, otros tuvieran una primera oportunidad con Él. El llamado es grande, la cosecha es urgente, y la eternidad es real. Lo vi. Estuve allí, y volví para contarlo, no como teóloga, no como santa, sino como alguien que fue tocada por Jesús y decidió vivir ya no para sí misma, sino para Él. Si has estado escuchando esta historia hasta ahora, no es casualidad. Puede que parezca que hiciste clic en este video por curiosidad o que llegaste aquí por distracción, pero te lo digo con toda la convicción de mi espíritu: fue Jesús quien te trajo, fue Él quien guió tus pasos hacia este mensaje. Porque, al igual que lo hizo conmigo, te está llamando, y quizás esta sea la última vez que te llama con tanta claridad. Morí, mi corazón se paró, la ciencia me dio el diagnóstico, pero Jesús me dio una misión, y esa misión es hablarte, a ti, que estás cansado, a ti, que dices creer, pero vives como si Dios no existiera, a ti, que has perdido la fe o nunca la tuviste, a ti, que incluso sirves en la iglesia, pero te sientes vacío, a ti, que nunca has orado de verdad, a ti, que has sido herido por la religión y ahora dudas del amor. Este mensaje es para ti, ¿sabes? He conocido el cielo, lo he visto con mis propios ojos, he sentido el amor que todo lo sana, aquel que me creó me ha llamado hija, pero no tienes que morir para conocer a Jesús, puedes conocerlo ahora, puedes entregarte ahora, puedes renunciar a tu vida, a tus miedos, a tu carga. Él no espera que te arregles, espera que te rindas, porque solo Él puede arreglar lo que la vida ha roto. No importa cuánto te hayas desviado, no importa lo que hayas hecho, no importa si nadie cree en ti, Jesús cree tanto que te rodea ahora mismo con este mensaje. Solo soy un testigo, pero el Espíritu Santo está ahí a tu lado, tocando tu corazón, haciéndote sentir algo diferente, algo que quizá no entiendas, pero que sabes que es real. Así que no endurezcas tu corazón, no digas: lo pensaré más tarde, no ignores este llamado. Puede que tengas todas las dudas del mundo, como yo. Pero dale al amor de Dios la oportunidad de llegar a ti. Cierra los ojos ahora mismo, habla con Él, simplemente di: Jesús, si eres real, muéstramelo, y te prometo, como alguien que ha estado en el otro lado y ha regresado, Él te responderá, Él te tocará, y tu vida nunca volverá a ser la misma. Hoy vivo para contar lo que vi, pero tú puedes vivir para conocer a quien conocí. Su nombre es Jesús. Él es el Hijo del Dios vivo. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo.
Él es el puente entre tú y el Padre, Él es la verdad, y está llamando a la puerta de tu corazón. Abre, solo abre, y verás que el cielo no está lejos. El cielo comienza donde entra Jesús. Si este mensaje te habló, escribe en los comentarios: Jesús, te recibo. Y si desean que oremos por ustedes y su familia, por favor, díganos desde donde nos ven. Oraremos por cada nombre. Que el Espíritu Santo inunde su hogar con paz, sanación y arrepentimiento. Comparte este testimonio con alguien que necesite escucharlo antes de que sea demasiado tarde. Porque, hermanos, la eternidad no espera, y Jesús ya tiene los brazos abiertos.